Dice que es el Día Internacional de la Mujer. Yo como esas cosas no las celebro, no porque sea la mujer, que yo la tengo y muy buena. ¿Te das cuenta? Así que... Pero es que es como el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de no sé qué. Yo soy padre todo el año, las que sean madres son madres todo el año. Así es. Y es como en Navidades, ¿no? Todo el mundo cuánto se quiere en Navidades. Y cuando llega ya a mitades de enero ni se acuerdan de que le dijeron feliz año y esas cosas. Pues lo importante es que la compañía idónea, la ayuda idónea que Dios creó para el hombre, que la amemos y la respetemos. Amén. Amén. Aunque de vez en cuando nos manden fregar, no está mal tampoco. Pero bueno, vamos a ir a algo más importante que los días que el mundo quiera poner para celebrar una cosa u otra. Porque lo más importante que tenemos que celebrar, ¿qué es? Que Cristo nació, vivió, murió y resucitó por todos nosotros. Amén. Y eso es una celebración que dura toda una vida. Desde que nacemos hasta que el Señor nos llama a su presencia. Entonces no podemos estar dormidos. Tenemos que estar despiertos para enterarnos bien de lo que hay. Por eso el título del mensaje de hoy es Despierta. Tú has sido llamado a una vida en santidad. Amén. Gloria a Dios. Y cómo no, cuántas veces habremos dicho o habremos escuchado frases así como esta. Desde pequeño ya se veía lo que iba a ser este chaval o esta chica, ¿verdad? Y esta frase, ¿por qué se dice? Porque como todos sabemos, desde pequeñitos los hay que apuntan a ser una cosa u otra, tienen ya actitudes, se les ve desde chiquititos. Dice, este niño o esta niña va a ser esto, mira qué habilidades tiene, mira cómo habla, mira cómo le gusta esto. Y entonces se les ve ya, lo mismo que en la iglesia del Señor, hay niños que ya desde chiquititos se les ve. Dice, este va a ser profeta, este va a ser evangelista, este va a ser pastor. Porque ya desde pequeño se les ve. Amén. Amén. Y luego, pues cuando esos niños, si los vemos, si llegan a mayores y vemos cómo se desarrollan, también cuando vemos cómo van hacia arriba decimos, ya decía yo que había nacido para esto, ¿verdad? Una vez que son mayorcitos, dice, jolín, si lo veía yo desde chiquitito, menudo ojo tengo. Dije que este chaval iba para médico y míralo, ahí los tienes, firmando certificados de función. No, sanando enfermos, que también lo hacen, Y ya, cuando la cosa se supera mucho, que ya la criaturita es una excelencia, porque desde pequeñito se ve que ya todo lo hace con excelencia y se fijan y eso, ya llega un momento que no encontramos la frase propicia y que decimos, esto es un don que Dios le ha dado a esta criatura. Es imposible que todo lo haga también humanamente hablando. Entonces ya eso lo elevamos al cielo. Esto le viene de arriba, este don. Por eso hace las cosas que hace. Pero existen dos tipos de personas. La primera, le puede resultar mucho más sencillo conseguir o llegar a la meta fijada. ¿Por qué? Por el profundo deseo que tiene de ver hecha realidad sus deseos, sus anhelos, por lo que no le da importancia ninguna a los esfuerzos, a las penurias que pueda estar pasando para llegar a ese objetivo que se ha marcado y cumplir sus sueños. Y ese deseo profundo
es lo que le infunde, lo que le da fuerzas. ¿Para qué? Para no ver los problemas, sino solamente ver ese horizonte siempre delante de donde quiere llegar. Entonces los problemas no le preocupan, porque se da cuenta que la recompensa final es más grande que el esfuerzo a hacer o las pruebas a pasar. Pero luego, ¿qué tenemos? La otra cara de la moneda. Tenemos aquel que tiene el mismo sentir, pero en cambio su forma de actuar, su forma de ser es diferente. Pueden llegar los dos a querer ser médicos. El uno se esfuerza, trabaja, lucha, pelea, estudia horas. Y el otro que va por la vía de la vagoneta, el mínimo esfuerzo. A ver si saco el cinquillo pelado. Y me mandan a hacer recetas a la Seguridad Social. Luego lo que recete Dios dirá. La actitud es diferente. Y así nos pasa también muchas veces a los hijos de Dios. Los hay que verdaderamente están convencidos y creen en un Dios real. Y están dispuestos a pelear la buena batalla de la fe para llegar a su meta final, que es el reino de los cielos. Y pelean y trabajan en la iglesia del Señor para su obra. Y contribuyen. Y los hay que dicen, sí, yo quiero ir al cielo. ¿Y qué haces? Pues hombre, es que juega el Madrid y el Barça, no querrá que vaya a la iglesia, Dios ya me conoce. Por ponerte algo. Bastante me cuesta a mí de estar aquí viendo el fútbol y pensar que están los hermanos en la iglesia orando. Menudo sufrimiento tengo dentro de mí. Y como pierda el Barça más. Entonces son dos actitudes diferentes. Todos somos cristianos, pero no todos son discípulos, ni todos hacen el mismo esfuerzo, ni pagan el mismo precio. Amén. Por eso digo que estas actitudes también tristemente se ven en la iglesia del Señor. Pero el gran problema radica ¿en qué? En tener ganas, tener ilusión, esforzarse y sobre todo, ya digo, pagar ese esfuerzo por llegar a conseguir la meta que es el reino de los cielos. Aunque todos sabemos que podemos hacer lo que queramos, que eso es por gracia. Amén. Amén. Unos optan por el camino correcto de esfuerzo que supone la excelencia, en cambio otros, aunque anhelan el mismo destino, no se preocupan de nada, llevan una vida cómoda. Y de estos últimos, sin lugar a dudas, os puedo asegurar que los tales nunca llegarán a ese gran premio final. Amén. Hermanos, todas las recompensas presentes, futuras, y que os va a proporcionar el llevar una vida en santidad, sobrepasan con creces, sin duda alguna, todas las penurias y todas las pruebas que nos puedan sobrevenir. Es algo que tenemos que tener muy presente. Todas las pruebas y todo lo que tengamos que pasar para llegar al final de la carrera merece la pena. El premio es grande, es toda una eternidad que vamos a pasar con el Señor en su presencia. El vivir aquí en la tierra es un abrir y cerrar de ojos. Por larga que nos parezca la vida, se pasa muy pronto. Es de suma importancia reconocer la necesidad de llevar una vida de constante obediencia y santidad. Amén. Es necesario, por encima de todo, luchar por una vida sobria y santa. Y eso no significa una vida aburrida, ni muchísimo menos. Pero sí hay algo muy importante, y es no desviarse nunca del camino de la perfección. Y por último, tenemos que pedir
que el poder del Espíritu Santo, hermanos, que es purificador, que es santificador, obre en nuestras vidas. Amén. Tenemos que tener ese anhelo de dejar al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Y ya, sin más preámbulo, vamos a pasar a la lectura de la palabra de Dios. Y hoy la vamos a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, y comenzamos con el verso 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Como vemos, esta carta del apóstol Pedro está dirigida a todos los exiliados en distintos países. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para poder obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, para nosotros, hermanos. ¿Habéis visto esa palabrilla, inmarcesible? Por si alguien no lo sabe, significa que no se puede marchitar. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Con esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que aunque el cristiano es salvo por la fe, la manifestación verdadera de su plena salvación, ¿cuándo tendrá lugar? Cuando venga el Salvador. Amén. Amén. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres que el Señor te use? Pues tendrás que tener muchas cicatrices en tu cuerpo y espiritualmente hablando. Eso significa que has sido probado, que estás preparado para salir al frente de batalla de la fe. Amén. Y seguimos con el verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. ¿Habéis visto alguna vez el oro fundido alguno? ¡Qué brillo, qué maravilla! Pues eso no es nada cuando nosotros dejamos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que obre en nosotros. La limpieza que nos hace hasta el punto de brillar con luz propia. Amén. Que sea como Pedro, que no hacía falta ni que abriera la boca, cuando pasaban por delante de él, los enfermos eran sanados. Gloria a Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos de Cristo, tendremos que ser así. Sin abrir la boca, tiene que haber algo en nuestra cara, en nuestra mirada, que nos distinga del resto del mundo. Porque hemos sido escogidos por Dios. Y eso marca una diferencia. Amén. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro, ya todos sabemos que sí vio, que conoció y vivió con Cristo. Pero a los que iba dirigida esta carta, esta epístola del apóstol Pedro, solo lo conocían espiritualmente,
físicamente no conocieron a Cristo. Nosotros físicamente tampoco conocimos a Cristo. Pero no importa, porque nosotros sabemos quién es Cristo. Nosotros sabemos el poder de la cruz donde Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y sabemos el poder de la palabra. Esa palabra que limpia, restaura, regenera, cambia. Entonces quieres ser regenerado, quieres ser cambiado, quieres ser limpio. Pues cógete la palabra y te la empapas. Ese es un lavado en seco. Muy bueno. Un lavado en seco que acabas empapado de la gloria de Dios. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, ¿cuántas veces habremos dicho ya aquí qué importante es que la Iglesia del Señor tenga también hombres y mujeres entendidos en los tiempos? Saber qué es lo que toca en cada momento, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros en cada momento. Eso es muy importante, hermano, saber en los tiempos que nos toca vivir. No podemos vivir del pasado, ni podemos vivir del futuro, porque no sabes si mañana vas a estar. Tienes que vivir el presente día a día. Y el presente se llama una vida en el camino de la santidad en Cristo. Eso es el presente, el tuyo y el mío. Los sufrimientos y la gloria fueron anunciados y cumplidos en Jesucristo y estuvieron presentes en los mensajes de todos los profetas, como Isaías, Zacarías y otros. Y sigue el verso 12, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y ahora viene llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Amén. ¿Y qué es esto de ceñir los lomos que hemos oído tantas veces? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice. Esta expresión es una expresión idiomática, es decir, propia de una lengua determinada. En este caso del pueblo hebreo, nos indica que la mente debe estar en todo momento preparada para la segunda venida del Señor. Amén. Puedes tener el corazón dispuesto, pero tu mente tiene que estar preparada. Gloria a Dios. Corazón dispuesto, pero tu mente preparada. Aunque sabemos de sobra que el hombre es incapaz de asimilar todo lo de Dios, a no ser que le sea revelado a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y ahora llega el texto clave de este pasaje, el 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Y tal vez algunos preguntéis, ¿y eso de ser santo cómo se hace? ¿Hay algún libro de instrucciones? ¿Hay algo para yo saber qué es lo que tengo que hacer? Sí, la palabra de Dios. Ora, ayuna, estate en comunión con el Padre y vas a saber lo que es una vida en santidad.
y lo que es aborrecer muchas cosas que te gustaban y de la noche a la mañana vas a decir, uy, pues a mí esto ya no me gusta. Y lo echas de un lado. Eso significa que el Espíritu Santo está haciendo la obra en ti. Porque escrito está, dice, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Temor reverente. El tiempo de vuestra peregrinación es desde el mismo momento que dijisteis sí a Dios hasta el momento que Dios diga ven aquí. Ese es el momento y nadie sabe ni el día ni la hora. Amén. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Amén. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Amén. Obediencia a la verdad, es decir, obediencia a Cristo, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Amén. Sí, pues si es amén, dile al hermano que tienes al lado, te amo de verdad en el Señor y no he fingido. Como nosotros no tenemos miedo al coronavirus, puedes darle un beso y babosearlo. Ya veo que eso no lo habéis tomado en serio, no he visto a nadie. Gloria a Dios. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que viene y permanece para siempre. Amén. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra... Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y hermanos, quiero contaros una historia de un siervo del Señor que murió como mártir y fue un verdadero ejemplo de fidelidad y de santidad para el pueblo del Señor, es decir, para nosotros, en su tiempo y hoy también. Me refiero a Policarpo, un obispo de Esmirna que fue martirizado en el año 155 después de Cristo. Y esto que os voy a relatar os voy a relatar una breve conversación que tuvo Policarpo con el procónsul romano poco antes de ser llevado al poste donde fue quemado. Mirad, lo habían llevado ante el concilio y muchos fueron los que intentaron convencerle a Policarpo para que se retractara e intentar convencerle, ¿para qué? Para que renunciara a Cristo. Y hubo hermanos incluso que le dijeron, ¿qué malo hay llamar Señor a César? Ofrécele incienso y todo lo demás, con tal que salves tu propia vida.
Los hermanos que le dijeron esto a Policarpo, se conoce que no les llegó el texto. Cuando el Señor nos dice en su palabra, ¿qué dice? Que el que intente salvar su vida y el que la pierda por mí, eso Policarpo se lo sabía. Pero Policarpo dice que no aceptó. El procónsul, acercándose a él, le dijo: respeta tu edad, jura por el genio de César, jura y te dejaré en libertad, maldice a Cristo. Policarpo contestó, fijaros que no era un niño, por 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo pues he de blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Gloria a Dios. Le contestó el procónsul: persuade al pueblo. Le insinuó el procónsul: no considero digna a esta turba de que yo me defienda ante ella, dijo el anciano Policarpo. Y el procónsul le dijo: tengo fieras allí encerradas. Si no te retractas, mandaré que las saquen y te arrojaré a ellas. Policarpo le dijo: ordena que las saquen, si tienes fieras que las saquen. Dijo valientemente: pues si no le tienes miedo a las fieras, dijo el procónsul, mandaré que seas consumido en el fuego, a menos que te arrepientas. Policarpo le dijo: tú te atemorizas por el fuego que arde 1 hora y luego se apaga, porque no sabes del fuego del infierno reservado para los impíos. ¿Pero por qué te demoras?, le dijo al procónsul. Haz lo que quieras. Y así, de esta manera, Policarpo fue quemado por no querer renunciar a la fe en Cristo. Vaya testimonio, ¿verdad, hermanos? Mirad, las epístolas de Pedro fueron escritas unos 100 años antes de la muerte de este obispo Policarpo. Pedro escribió durante la persecución de Nerón, poco antes del incendio de Roma, las escribió. Seguro que las palabras de Pedro dieron aliento a este anciano obispo de Esmirna, Policarpo. Y esas mismas palabras que dieron aliento a Policarpo, hoy día tienen que ser esas mismas palabras las que nos dé aliento, fuerzas a nosotros para seguir adelante. Amén, amén. Hoy día, gracias a Dios, por lo menos aquí en Cambrils nadie nos manda a la hoguera. El único humo que se ven son de los calzós que hacen por ahí los fines de semana. Pero nuestra vida no corre peligro por el hecho de ser cristianos, de seguir a Cristo. Y tras ese ejemplo maravilloso de ese siervo de Dios con una vida íntegra y santa hasta su muerte, ahora vamos a ver la tragedia que nos puede acarrear la desobediencia y la infidelidad a Dios. Porque a veces muchos no son conscientes. Se creen que por el hecho de pasar del tema, no, yo soy buena persona, yo no me meto con nadie, pues eso a lo mejor te sirve aquí. Pero el día que Dios nos llame a su presencia, a muchos no les va a servir absolutamente de nada. Podemos ver el dolor contenido de Pedro, ya que hubo un tiempo de los elegidos, los elegidos eran única y exclusivamente los hijos de Israel. Si vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 7:6 o 14:2, señalan que Israel sería un pueblo especial para Dios, por delante de los demás pueblos de la tierra. Es decir, Israel, como todos sabemos, era el pueblo escogido de Dios. Pero ¿qué pasó? Que los judíos no cumplieron la voluntad de Dios expresada en el Antiguo Testamento. Y de esa forma
fueron enviados, como todos sabemos, a la cautividad, para que se cumpliese la profecía. Posteriormente, cuando vino el cumplimiento de Dios y envió a su Hijo Jesús como el Mesías de los hijos de Israel, estos también rechazaron a Jesús y fue crucificado. Pero Israel no podría nunca imaginarse las consecuencias que esto le traería. Pero hablamos de Israel, pero esas consecuencias también nos vendrán a nosotros. Si conociendo la palabra de Dios no somos fieles. En el saludo inicial de Pedro, el término elegidos ya no le corresponde solo al pueblo de Israel, ni muchísimo menos. Ahora Israel había quedado a un lado hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Podemos ver en Romanos 11:25 el nuevo pacto. ¿Alguien conoce algún gentil? Pues que se mire al espejo. O que mire al de al lado. Que gentil no quiere decir alguien amable, ¿eh? En este caso. Nadie vaya a pensar, pues mi vecina es muy amable, le diré que es una gentil. No. Hablamos de otra cosa. Ahora, al igual que Israel, nosotros también hemos sido llamados a una vida en santidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y esta responsabilidad no podemos dejarla a un lado. Tenemos que ser conscientes y llevarla a cabo. Mirad, Dios amó mucho al pueblo de Israel, pero igualmente lo castigó en su desobediencia. De la misma manera que nos puede suceder sin duda alguna a nosotros. ¿Y alguien sabe por qué, entre otras cosas? ¿Cuántos creen que Dios le ama? Amén. Pues iros preparando, porque Dios al que ama disciplina. Hermanos, obediencia y santidad han de ser cualidades inseparables del cristiano, del discípulo. No pueden separarse, han de ir siempre de la mano, han de ir juntas. Nosotros hemos sido elegidos y no precisamente por obras de justicia, ni muchísimo menos, sino por su infinito amor y su misericordia. Si alguien tiene alguna duda, que vea Tito 3:5. Veíamos, hermanos, el testimonio, vida y muerte del obispo Policarpo. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo una persona puede resistir tanto sufrimiento? Hemos visto incluso hasta en películas, cuando el Imperio Romano, cómo a los cristianos los echaban al foso y se los comían las fieras y cantaban. En el tiempo de Nerón, que todos hemos visto alguna película. La respuesta parece difícil de encontrar, ¿verdad? Pero es muy clara. Cuando hay un propósito y hay fuerzas dadas por Dios, ya puede venir lo que venga. Fijaros cuántas personas son capaces de vencer multitud de enfermedades, y el secreto no es otra muchas veces que la actitud que tomemos en dicha enfermedad o en dicha prueba. Hay personas que tienen problemas y hay otra frase muy popular que dice, mira ese qué cara úlcera tiene. Y no es que tenga úlcera, pero si sigue en esa actitud, toda su vida puede ser una úlcera y pasarlo muy mal. Porque cuando no se tiene la fe, cuando no se cree como hay que creer e intentamos hacer las cosas a nuestra manera, todo sale mal. Lo del hombre es sabiduría entre comillas y en minúscula de mirar con lupa. Para el cristiano la persecución no ha de ser el fin, ni muchísimo menos. El destino final del Hijo de Dios es la liberación, la salvación y la gloria venidera en el reino de los cielos. Amén. Y la gloria del cristiano, ¿sabéis cuándo comienza?
cuando termina su andar por este mundo. ¿Y sabéis cuándo comienza? Cuando nosotros decidimos renunciar a mucha de nuestra vida mundana y decidimos vivir esa vida por el camino de la perfección en santidad. Ahí comenzamos a ver la gloria de Dios. Esto es muy importante y hemos de tenerlo en cuenta, hermanos. Aquí en este mundo estamos expuestos a recibir lo peor de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero cuando esto termine, en el reino de los cielos nos espera lo mejor de Dios. ¿Y sabéis qué es lo mejor de Dios? Todo. Porque Dios no tiene una cosa más buena que otra. Todo en Dios es bueno. Y ahí ha de estar nuestra mirada siempre fija en ese horizonte de lo que nos espera. Cuando Dios nos llame a su presencia, es la única forma de cargar nuestras pilas físicas y espirituales, pensando en el gozo que vamos a tener eternamente en su presencia. Amén. Pero hay algo inadulible. Los cristianos pueden soportar cualquier prueba como resultado de su fe. No lo dudéis. Es decir, tu resistencia a la prueba depende de la fe que tú tengas. Amén. Y esto es posible porque puedes ver la gloria eterna de Dios de antemano como resultado de esa vida en santidad. Os daré una razón más, si me permitís, para vivir en santidad y soportar la prueba. ¿Cuántos hay aquí en prueba? Amén. Pues ahí va. Nada sucede que no esté atento bajo la mirada de nuestro Padre Celestial. Amén. Todo lo que estemos pasando cada uno, a Dios no cierra los ojos. Él lo sabe y lo ve todo. Y Él nunca nos enseña, permitirá nunca que la prueba sea más grande de lo que nosotros podamos soportar. Amén. Amén. Nos lo dice bien claro en 1 Corintios 10:13, cuando la palabra nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¡Ay, Señor, no puedo más! Mentira del diablo. Si te viene más es porque puedes aguantar. Y no creo que discutas con Dios porque tienes todas las de perder. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén, amén. Él permite que tengas esa prueba, pero porque una vez que sobrepases esa prueba, que estés ahí en fe, aguantando, vas a salir fortalecido. Es la forma que Dios tiene con nosotros para que seamos fortalecidos en la fe. Y fortalecidos, fijaros, Job es un ejemplo sin duda alguna de los que han pasado la prueba de su fe en Dios. Curiosamente, hasta hoy día existe un dicho, ¿verdad?, que dice: tiene más paciencia que el santo Job. ¿Quién no lo ha dicho alguna vez? A lo mejor no ha dicho tienes, ha dicho tengo más paciencia que el santo Job. Cuando el marido o la mujer estáis enfadados, cuando el niño se porta mal, ¡ay, qué paciencia tengo que tener con este hombre, señor! Madre mía, 3 días los cacharros sin fregar y lo ve y todavía coge otro y no friega el que manchó hace 3 días. Mira, alguna mujer se ríe por ahí. Pero aparte de su paciencia, el mundo aún no creyente cada vez dice esta frase. ¿Y sabéis lo que pasa? Que cuando el mundo dice más paciencia que el santo Job, está reconociendo la santidad de Job. Pero la santidad solamente puede venir de parte de Dios.
Y aunque muchos digan que son ateos, los que dicen esta frase están reconociendo a Dios, porque santo, santo, santo solo es el Señor. Amén. Pero fijaros, tan terrible fue lo que sufrió Job, que casi no podemos entender la profundidad de sus palabras cuando Job dijo: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, saldré limpio, saldré fundido. Job 23:10. Voy a salir renovado, nuevo. Esto quiere decir que Job reconoció y aceptó el proceso de refinamiento por sus pruebas, tribulaciones y las circunstancias que le sobrevinieron, que Dios permitió. Él al final vio que en todo eso había un propósito. Y la recompensa, ahí está, hermano. Dios le duplicó su fortuna y le dio una nueva familia. Amén. Entonces, ¿cuál ha de ser nuestra actitud cuando la prueba nos sobreviene? Sin lugar a dudas, hemos de pensar como el apóstol Santiago, cuando dijo en Santiago 1, verso 3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Quieres paciencia? Pues toma más prueba. Y Santiago 1:13 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Yo sé que aquí la amáis todos, ¿verdad? Amén. Pues Dios ya sabe la medida de vuestra corona, aunque es una corona espiritual. Desgraciadamente hoy día son muchos los creyentes que viven un cristianismo superficial y con una actitud religiosa, cuando deberían tener una entrega total y estar profundamente compenetrados de la verdad que profesan, que es Cristo. Amén. La aceptación a Cristo ha de ir mucho más allá de lo que todos estamos viviendo hoy día. Debemos superarnos cada día más. Deberíamos ser auténticos representantes tanto de la vida como de las enseñanzas del Maestro. Amén. Hay algo, hermanos, muy importante en el cristiano. Que no debe hacer, y es vivir de las memorias del pasado. ¿Cuántas cosas hemos podido escuchar? Pastores en la iglesia. Hoy, pues yo, pastor, cuando me convertí, iba 3 veces al culto cada día. ¿Y ahora cuántas vas? Bueno, es que ahora ando muy liado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Compensamos las que fuiste por las que no vienes? Como digo yo, las gallinas que entran por las que salen. Qué importante es, hermanos, no vivir del pasado. Así es. Siempre ha de tenerse en cuenta el que estamos peleando el día a día la batalla de la fe. Amén, amén. Y para él siempre esta actitud no ha de ser ni pasada ni futura, sino siempre presente. Amén. Dios, hermanos, es cierto que recuerda nuestro futuro en el reino de los cielos. La palabra nos habla de nuestro futuro, y nuestro futuro, el futuro de un hijo de Dios, debe ser estar viviendo con el Padre una eternidad en el cielo. Amén. Pero ¿esto para qué lo hace Dios? Para animarnos a vivir precisamente en esa vida en santidad. Porque la santidad es la llave que abre las puertas del cielo. Amén. Amén. Y si la santidad es la llave, existe un camino diario para recorrer con esa llave, el cual tenemos que recorrer, y es el siguiente, hermanos. Nos lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso suena porque aquí se repite con mucha frecuencia en Labradores del Reino. Probaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El cristiano, como os decía antes, ha de ser sobrio, con dominio propio y no dejar intoxicarse con lo último de la moda espiritual. Porque cada día vemos más modas espirituales, entre comillas. Deben ser claramente lo que creen y demostrarlo cada día a través de su propio testimonio. Y su propio testimonio no es lo que yo diga que soy, es lo que yo demuestro que soy. Amén. Y ese testimonio ha de ir acorde con lo que denominamos una vida cristiana como verdaderos discípulos de Cristo. Pero especialmente el Señor, ya digo, nos exige esa vida en santidad. Dios no cambia, es el mismo siempre. Y siempre ha insistido que su pueblo ha de ser santo. Y el significado de santo ya todos lo sabemos. Separados para Dios es el significado de santo. Separados de Dios y para Dios. Amén. Nuestra vida dedicada al Señor. Y para terminar, hermanos, porque ya os veo con más aureola, más santitos. Creo que con esta oración ya vais bien. Os diré que no existe expresión más clara en la Biblia que las palabras que Dios nos dice en Levítico 11:44. Porque yo, Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. ¿Y esto qué es? Un mandamiento, nos lo sugiere. Y ahora decidme, ¿alguno entre vosotros tiene ya a estas horas alguna duda de lo que Dios quiere que sea? ¿Alguno tenéis alguna duda que Dios quiere que seamos todos santos? No dejes que el enemigo de tu alma te engañe y te diga que tú nunca vas a poder ser santo. Y dices, sí, con lo pinta que eres. Como miremos tu archivo. Si Dios dice que lo seas, es porque tú puedes serlo, no te quepa la menor duda. Pero sí existe una pregunta clave para llegar al nivel de santidad. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Y no hablamos de euros. ¿Sí? Pues ya sabes, desde ahora mismo empieza a renunciar a actitudes que ni a ti te bendicen ni a Dios le da la gloria, que están entorpeciendo el camino de la santidad por el cual tú tienes que caminar. Y como decía al principio en el prólogo, la famosa frase, te pregunto, ¿se ve lo que has de ser y eres? Desde chiquitito te veían que tú ibas a ser cristiano, que ibas a ser un discípulo. Pues si alguien no te vio, ahora tienes la ocasión de tu vida para demostrárselo con tus actitudes caminando por ese camino de la perfección que te lleva a la santidad. Y si es así, qué duda cabe que Dios te bendice y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos guíe. Porque una vida en este mundo que vivimos en santidad sabemos que es algo muy raro, pero no es algo imposible. Porque si Dios lo ha dicho, yo lo creo y lo quiero para mi vida. Que Dios os bendiga.